Tras el paso de una tormenta con características de huracán, las consecuencias no solo se reflejan en la infraestructura destruida y los cortes de energía. Muchas comunidades enfrentan también la pérdida de bienes, el desplazamiento y la falta de acceso a servicios básicos. Sin embargo, los daños no son únicamente materiales. El estrés, la ansiedad y el agotamiento físico afectan a cientos de personas en los días posteriores. ¿Cómo responde realmente el cuerpo y la mente humana después de vivir un evento tan extremo? Señores, y esta pregunta y otras más vamos a responder en este momento con nuestro invitado principal, el señor José Ortiz, director del CEAPSI y secretario de divulgación del CODOPSI. Así que un fuerte aplauso y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, doctor. Iniciando con la fecha, destacar lo que significa el día de hoy para los psicólogos, empezando por ahí. Claro que sí. Hoy es un día especial. Fíjate que hoy, como día de San Judas Tadeo, la celebración de esa fuerza que está para proteger la ciudadanía y todos los cambios que se están realizando al interno de la policía, nosotros entendemos que es un día sumamente especial para la República Dominicana. Claro que sí. Ahora, doctor, acabamos de salir de la tormenta Melissa, que en otros países ya se convirtió en Jamaica, está azotando como huracán categoría 5. Lo que vimos de la sensación de cuando va a llover, ya cuando se anuncia que va a llover, que la gente sale despavorida a llenar su nevera, a buscar lo de la despensa, esta sensación de ansiedad, de incertidumbre y otros temas que hay en el entorno social dominicano diario, ¿cómo afectan la salud mental de los dominicanos y la estabilidad emocional? Fíjate que nosotros tenemos que ver ese comportamiento que mencionas en diferentes sectores y en diferentes áreas. Porque si nos vamos a la ciudad, si vemos la gente muchas veces tomando decisiones apresuradas en los supermercados por la incertidumbre que genera un evento de esta naturaleza, pero vayámonos a las zonas rurales, donde están las cañadas, donde las personas viven bajo techos de zinc, en casas de madera, donde la inseguridad es mayor y sobre todo donde las personas viven en espacios sumamente pequeños, en casas de 40, 35 metros cuadrados, que no tienen esa posibilidad de desplazarse siquiera dentro de sus viviendas. La incertidumbre genera ansiedad, la incertidumbre genera confusión, pero también esas personas que viven bajo esas condiciones muchas veces dependen del día a día, o sea, necesitan salir a la calle a realizar algunas acciones que le permitan conseguir el peso para comer ese día. Cuando tenemos eventos como esta tormenta, lo que se ve en riesgo es la seguridad alimentaria, o sea, una necesidad primaria de las personas. Y la falta de satisfacción de esa necesidad primaria hace muchas veces que se intensifiquen los conflictos dentro del hogar. Porque imagínate, los niños tienen hambre, la mujer está esperando que el marido traiga algo a la mesa, sin embargo no están las condiciones para salir a buscar ese pan. O sea que la falta de satisfacción de esa necesidad básica es el primer elemento que va a generar confusión y dificultades a lo interno de la familia. Mire, doctor, y ahora que usted menciona justamente el tema de esa necesidad básica, en días pasados yo veía un video en las redes sociales donde un psicólogo explicaba que el tema de la depresión era un tema asociado al bienestar también. Y era algo como que me chocaba, pero cuando escucho lo que usted explica ahora, me comienza a generar sentido porque el ser humano tiene un instinto primario de mantenerse con vida. Todo ser vivo tiene una obligación, claro, y sí, es mantenerse con vida. Entonces, a veces, dentro de esta situación de mantenerme con vida, pasa a un segundo plano, tal vez, aquellas otras afecciones que puedan ser colaterales. En el caso de situaciones como esta, una persona de escasos recursos, una persona que vive en una zona vulnerable, que esté tal vez atravesando una situación psicológica de depresión, ¿cómo afecta este tema de desplazamiento, de hacinamiento que se provoca de manera cotidiana cuando personas que viven en situación de vulnerabilidad tienen que ser trasladadas a una zona más segura? Sí, fíjate que hace años una de las primeras teorías psicológicas propuestas por Abraham Maslow hablaba acerca de las necesidades humanas como una especie
de pirámide en que uno procuraba satisfacer las necesidades más básicas, alimentación, seguridad, entre otras. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando una persona tiene que salir de su entorno hacia un entorno que él no controla, que él no conoce, entonces la incertidumbre aumenta. Una persona que vive en una casa pequeña y que tiene goteras, por lo menos tiene la certeza de que ese es su espacio. Pero si esa persona debe desplazarse a una escuela, a un refugio, al espacio que sea, no tiene control de lo que allí pasa. Entonces esta persona no solamente tiene incertidumbre por la necesidad básica de supervivencia, sino también ya por la seguridad, la privacidad que los seres humanos necesitamos como garantía de supervivencia. Entonces esto, antes de generar depresión, va a generar ansiedad. Esa intranquilidad por ese futuro incierto, por ese futuro que se ve en riesgo, y si esa ansiedad prevalece durante mucho tiempo porque no sé cómo me voy a sustentar de aquí en adelante, mientras estoy aquí no sé lo que está pasando con mis pertenencias, que por eso hemos visto en el pasado en situaciones de mucho riesgo que las personas prefieren quedarse en lo suyo porque no tienen certeza de que lo suyo será resguardado, lo poco que tienen. Entonces, cuando permanece durante mucho tiempo ese estado, entonces sí puede venir una situación de depresión, entendiendo que la depresión como un sentimiento de desaliento, de falta de satisfacción por la vida, porque las personas pueden perder la ilusión y la esperanza de que realmente puede haber una mejora en un futuro. Y sobre todo porque vivimos en un país donde existe una cultura de que para tú tener algo tienes que tomar el fiado. Entonces imagínate esa familia que tomó el televisor fiado, que tomó el radio fiado, el teléfono, y que entonces ahora no solamente perdió eso, sino que perdió la fuente de ingreso. Tiene la deuda, no tiene el bien que adquirió, pero tiene el compromiso. Entonces esa incertidumbre de ingreso va a generar también dificultades. Y hay un dato también adicional, y es cuál es la experiencia previa de esa persona. Una persona que experimenta un proceso de esta naturaleza por primera vez probablemente lo pueda afrontar de una manera más adaptativa que quien ya ha afrontado un proceso de esta naturaleza y ha experimentado pérdidas. Porque esas pérdidas previas de alguna manera condicionan, así mismo es, esa disposición de la persona a qué podría pasar. Ahora, doctor, hemos visto en el caso de la pandemia que duramos varios meses encerrados y esas afectaciones emocionales que tenemos. El pasado miércoles el gobierno determinó no laborables durante 3 días aproximadamente. Así es. ¿Qué afectación emocional pudiera tener en el caso de los adultos encerrados allí, que no podían salir porque no habían labores y porque estaba lloviendo, y también en los niños? Fíjate. Por ese periodo corto de tiempo. Claro que sí. Nos enfocamos en la parte negativa, aunque estar tranquilo suele ser bueno. Estar en silencio, estar en calma, suele ser positivo para la salud mental. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a la actividad, porque la actividad, y esto ya lo han expresado los médicos y los psiquiatras, produce dopamina y produce otras sustancias que son necesarias para la supervivencia del ser humano. Pero cuando estamos tranquilos, en espacios reducidos y la comunicación ha sido conflictiva durante mucho tiempo o no existe esa comunicación adecuada, entonces es ahí donde vienen los problemas, cuando la persona se siente intranquila y no encuentra qué hacer. Una persona que vive en un apartamento, en una zona urbana, ante el paso de una tormenta, muchas veces no recibe todos los embates. Por ejemplo, no se le va la luz. Si se va, la persona tiene un sistema de suministro, el inversor, pero el que vive al lado de la cañada, que el tendido eléctrico no tiene el mismo nivel de seguridad, muchas veces las autoridades se ven en la necesidad de cortar la energía eléctrica como una forma de salvaguardar vidas, pero esto entonces le genera a la persona una situación más incómoda, y es que no tienen la energía para iluminarse, no tienen los medios para poder distraerse, que viendo una película, viendo algo, y entonces todo esto genera un esquema donde la persona no sabe muchas veces cómo manejarse, y es ahí donde van a surgir conflictos,
donde van a surgir a veces formas de corrección que van a ser más bien abusivas para con los niños y donde las personas muchas veces se van a sentir incapaces de afrontar la situación de una manera adaptativa. Claro que sí. Yo quiero, normalmente en República Dominicana, entre 2007 y 2024, hablamos de promedio en suicidios 600 en promedio. Eso es un número muy fuerte de cantidad de personas que están tomando esa vía directa. Y se dice que en el 2025 tenemos un 20% de personas que tienen situación de salud mental. ¿Qué podemos hacer como país y qué está provocando esta cantidad tan elevada de personas que ya no quieren vivir más, aparte de lo que usted ha mencionado? Históricamente ha habido una parte de la población que ha tendido hacia el suicidio como una forma de búsqueda de solución a las situaciones que le aquejan. Sabemos que no es una solución. Realmente cuando una persona se quita la vida deja una serie de daños en la sociedad y sobre todo en sus seres queridos. Pero durante los últimos años, mira, se han estado realizando diferentes acciones, no solamente desde el sector público, sino además desde el sector privado. Porque, por ejemplo, desde el Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, se han impulsado iniciativas con miras a fortalecer el trabajo que realizan los profesionales en distintos ámbitos, como es la concienciación de la población acerca de cómo afrontar justamente los elementos que conducen al suicidio. Se ha asociado, por ejemplo, la depresión como elemento primario relacionado con la tasa de suicidio. Entonces, ¿qué se hace? Que se educa a la población justamente en cómo y cuándo buscar ayuda cuando una persona está atravesando por un proceso que puede identificarse como depresión. Pero también entendemos que algunas de las acciones que es necesario realizar es ayudar a las personas a poder buscar servicios de salud mental, no cuando está el problema, sino justamente antes de que el problema esté ya arropando a la persona. O sea, buscar de manera preventiva, que sería la mejor forma de buscar ayuda. Claro que sí. Usted sabe que hablando de depresión, hablando de todos esos elementos, me voy un poquito más al tema de la respuesta o la solución. ¿Cuál sería la solución más fácil o la más correcta o la más permanente? Porque muchos psicólogos y algunas veces psiquiatras recomiendan a las personas adoptar un animalito, tener una mascota, porque dicen que los animales hacen que las personas liberen cortisol, que es la hormona del estrés, y te producen oxitocina, que es la hormona de la felicidad. ¿Esto qué de cierto tiene ante la Sociedad Dominicana de Psicólogos? ¿Qué nivel de importancia le dan los psicólogos a la terapia con animales y a vivir y a convivir con mascotas? Esto funciona porque se ha estudiado y se ha comprobado. Ahora, ¿qué sucede? La psicología, o más bien las ciencias que estudian el comportamiento humano, saben que el comportamiento humano es muy diverso. No podemos aplicar los principios de, por ejemplo, de la tecnología a la conducta humana. Lo que funciona con una persona puede no ser para nada funcional con otra persona. Entonces, dentro del ámbito de la psicología, se disponen medios y estrategias para trabajar con un caso y si no funciona, se buscan otros medios. O sea, hay personas que sí, que les gustan los animales y tener un animal les va a ayudar a mejorar su estado de ánimo. Lo que nunca debemos pensar es que es el único medio que tenemos a disposición. El saber que existen otros mecanismos, pero también el tener apertura. Por ejemplo, se ha demostrado que en cualquier proceso terapéutico es mucho más efectivo cuando hay una intervención integral por parte del psicólogo y del psiquiatra que cuando se trabaja de manera aislada ante casos de depresión, de ansiedad y otros tipos de afectaciones de esta naturaleza. Mire, nosotros tenemos mucho tiempo escuchando y creo que ha sido por un tema de que se ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento para niños con autismo, pero recientemente hubo un caso que a mí particularmente me marcó mucho porque fue el caso de Elizabeth Silverio, una
señora que decidió hacerse pasar por psicóloga, por tener un centro de atención para niños con cierta discapacidad, y se ha criticado mucho el hecho de que un tribunal recientemente la liberó, o sea, cambió la sentencia que se había dictado en primera instancia. Ahora, como especialista en materia de la conducta humana, realmente, ¿cuál puede ser el daño que cause una persona como Elizabeth Silverio, que decide suplantar una profesión como lo es la psicología y tratar a niños que tienen ya un diagnóstico clínico de que tienen autismo o que tienen algún otro tipo de discapacidad? Medir el daño puede ser difícil porque una persona que incurre en una profesión que no es la suya, una profesión para la cual no está preparado, lo mismo que personas que han estudiado una profesión pero no están realmente preparados, van a hacer daño. Ahora, medir el impacto a corto, mediano y largo plazo es difícil. Entendemos que el caso de Elizabeth Silverio fue un caso positivo en el sentido de que activó las alertas que tanto el Estado como el Colegio Dominicano de Psicólogos y otros organismos debemos tener justamente para impedir que se produzcan este tipo de prácticas que dañan y que lesionan a familias, a niños. Entonces, como decía, medir el impacto es difícil porque habría que ver el nivel de intervención que esa persona haya realizado con casos particulares, pero sí, cada vez que una persona incurre en una práctica que no es su área de formación y de especialización, va a cometer errores que van a tener impacto sobre la vida de muchas personas. Lo mismo cuando hay un derrumbe, que uno se pregunta cuál fue el nivel de conocimiento del ingeniero que intervino en esa obra, cuando hay una mala práctica médica, que uno se pregunta qué nivel de formación y experiencia tenía ese pero es que médico. actualmente nosotros tenemos una proliferación de personas que se hacen pasar por coach de emocionales, por consejeros. Se les conoce como intrusistas. Bueno, pero entonces este tipo de acciones, de cierta manera, y obviamente aquí no se ha hecho un estudio sobre eso, pero Gustavo mencionaba ahorita el aumento que había de casos de suicidio, el aumento que había de personas con incidencia de enfermedades psicológicas. ¿Qué rol están jugando estas personas que pueden estar interviniendo de manera negativa y actuando de manera inconsciente, tal vez, porque tampoco están preparados? Pero vamos a hacer algo. Vamos a conocer esa respuesta y otros detalles más luego de una breve pausa comercial. Venimos en breve, no se muevan.
Continuamos con más en la entrevista central de A Primera Hora al doctor José Ortiz, quien es director del CEPSI y secretario de divulgación del Colegio Dominicano de Psicólogos. Doctor, Cristian le hacía una pregunta muy importante. Sí, vamos a retomar, el tema era estos coach que ahora han aparecido en las redes sociales y que las redes sociales también le permite ese nivel de exposición. Nosotros cada día encontramos personas que quieren motivarte, que quieren impulsarte, que buscan un mensaje positivo, pero ¿cómo pudiera una persona que realmente no está capacitada, que no está certificada para tratar ciertas condiciones, intervenir solamente porque su experiencia como exitoso en los negocios, exitoso en las relaciones, exitoso en manejando cualquier tipo de situación de manera muy particular e individual, afectar o dañar a una persona que realmente está padeciendo de una condición? Sí. Uno de los elementos que más ha influido en la proliferación de los coaches es que la psicología trata acerca de la conducta humana y todo el accionar de las personas, independientemente de su profesión, toca la conducta humana, tiene que ver. De ahí que personas de distintos ámbitos de competencia pueden entender que tienen la capacidad para poder acompañar, motivar y promover el cambio. Y de repente dar una conferencia, hacer alguna actividad para mover masas, puede que sea algo inofensivo. El problema está cuando se comienzan a dar esos servicios de uno a uno, tipo coach, para ayudarte a cambiar cosas, porque ahí muchas veces salen temas personales, temas que tienen que ver ya no solamente con problemas de relación, sino también con posibles problemas mentales. Y si esta persona que no tiene la preparación académica intenta intervenir en este tipo de situaciones, puede hacer más daño que bien. Entonces, es difícil establecer esa línea que separe cuál es el trabajo real del coach y cuál es el trabajo del terapeuta. A nivel internacional, por ejemplo, nosotros vemos a Tony Robbins, que siendo bachiller ha logrado generar un imperio alrededor del mundo del crecimiento personal, y él habla de cómo ha ayudado a personas a cambiar. Ahora, ¿hasta qué punto una persona puede tomar ese discurso y decir yo puedo transformar la vida de personas sin tener los conocimientos de la psicología? Y tristemente en República Dominicana tenemos unas leyes en este sentido débiles. Por ejemplo, la ley 2201, que regula el ejercicio de la psicología en nuestro país, es una ley que ya se ha denominado como obsoleta. Y hace años que se está justamente buscando cómo lograr que el Congreso pueda aprobar una modificación a esta ley que pueda regular de una manera más estricta el ejercicio de la profesión del psicólogo. Ahora, doctor, hablábamos anteriormente acerca del suicidio. Lamentablemente hay personas que pasan por esta situación. ¿Qué afectación de manera constante y directa puede generar el suicidio a un familiar? ¿Y por cuántos años podría durar este tipo de sufrimiento? Sabes que los seres humanos, aunque vamos a fallecer en algún momento, pero pareciera que no estamos preparados para la idea de que vamos a morir o de que un familiar nuestro va a morir. Cuando una persona se quita la vida, los sentimientos de culpa que quedan en los familiares, el dolor de la incertidumbre, de la cantidad de respuestas no respondidas, suele ser muy grande. Y no se puede medir en tiempo porque siempre va a depender del vínculo y de la situación particular entre la persona que se ha quitado la vida y quienes quedan. Por ejemplo, una madre que ve a su hijo morir, por ejemplo, casos que hemos conocido de jóvenes que de 20 años, 21 años se han quitado la vida, entonces esa madre que queda con la incertidumbre de si pude haber hecho algo para impedirlo, de si cometí algún error que de alguna manera influyó en todo esto, entonces eso genera una especie de dolor que va a durar mucho tiempo. Ahora el vínculo va a ser determinante para saber cómo y cuánto será ese dolor. Querido, usted tiene aspiraciones, ¿cierto?
Claro que sí, en marzo Cuéntenos de eso. Importante la Cuéntenos sobre pregunta. eso. en marzo de este año, Para que nosotros estábamos aquí haciendo uso de una consulta gratuita. Pero ya la entrevista comienza. sí, en marzo de este año inscribimos una candidatura a la presidencia del Colegio Dominicano de Psicólogos CODOPSI, un gremio que creemos que tiene mucho que aportar a la población, pero que por razones históricas no ha logrado avanzar al nivel que debe y penosamente no se lograron celebrar las elecciones por distintas situaciones, pero sí aspiramos a que a inicio de año se puedan realizar estas elecciones y que podamos también salir victoriosos para aportar al desarrollo de esta profesión que nuestro país tanto necesita. Mira, antes de que Cristian despida la entrevista, doctor, hay una joven que me escribió, una joven muy brillante, que se llama Lorena, que estudia psicología y me hace la pregunta, que ya usted que tiene mucha experiencia, ¿cómo puede ser que ella trille el camino para encontrar el éxito en esta profesión que es muy honorable y que tanto el país lo necesita? Para ser un buen psicólogo, primero uno tiene que aprender a conocerse bien uno mismo y a partir de ahí el estudio constante. El psicólogo necesita tener un libro a su lado todo el tiempo. Debemos estar estudiando, debemos estar siempre aprendiendo cosas nuevas. He conocido personas que dicen, ya yo no estudio más. El peor error que puede cometer un profesional, sobre todo alguien que se dedica a la ciencia, y la psicología es una ciencia, es no leer, no estudiar. Así que mi mayor consejo para ella sería que se mantenga leyendo todo el tiempo y esto le va a ayudar mucho. Qué bueno. Bueno, señores, y con estas palabras despedimos a nuestro invitado principal, el señor José Ortiz, director del CEAPSI, secretario de Inmigración de Ecuador. Y no nos vamos sin antes recordarle que Sí, mañana, bueno. miércoles, estaremos aquí en el programa que, como dice Luis, Prime ha convertido en un prime time para todos los dominicanos a primera hora. Nos vemos mañana. Ah.